Cuando hablamos de la saga Half-Life, casi todos lo asociamos a jugarlo en PC, pero lo cierto es que nuestro silencioso protagonista ha pisado también terreno de Microsoft y de Sony. Incluso se planeó que fuese a salir para la Dreamcast de Sega, con el port cancelado del primer Half-Life, junto a su expansión Blue Shift, que en un primer momento iba a ser exclusivo de dicha consola. Aunque hoy en día puede ser un poco difícil de encontrarlos en físico, el primer Half-Life ha salido para la PlayStation 2, mientras que su secuela para la original Xbox. La Orange Box, por su parte, salió para la PlayStation 3 y Xbox 360. En este vídeo hablaremos sobre el port del primer Half-Life para la Play 2, hecho por Gearbox con la colaboración y ayuda de Sierra y de Valve. Este juego trae ciertas peculiaridades y diferencias con la versión de PC, que todos seguramente habremos jugado en Steam. Lo primero que nos llamará la atención es que viene incluida la expansión de Key y un modo de juego llamado Head to Head, que es básicamente un deathmatch de 1 contra 1 con la pantalla dividida, donde podremos jugar con Gordon, un marine, un guardia de seguridad, un científico y las protagonistas de The Key, Gina y Colette. La campaña, por su parte, trae ligeras modificaciones y cambios a los niveles, que es de lo que quiero tratar específicamente. Si eres fan de la saga, que te gusta mirar las cosas con lupa, seguramente te percatarás de algunos cambios que en ningún lado se hace mención. Es posible que algunos de estos cambios fuesen para mantener los frames estables, ya que si se acumularan varios cadáveres o saliese la misma cantidad de enemigos que en PC, podría empeorar la experiencia, con alguna que otra rascada notable o menor fluidez. Para llevar un orden y que se vean bien estos cambios en los niveles, a la izquierda se mostrará la versión de PC, mientras que a la derecha la de Play 2, siempre que se puedan comparar ambos. El comienzo, como se puede apreciar, está totalmente cambiado. Gordon empezará al lado de un tren que ha tomado para venir aquí, y hay un pequeño pasillo por el que deberemos ir hasta llegar a una sala central con dos científicos. Uno de ellos se asegurará de que está todo en orden antes de darnos acceso a la pista de entrenamiento. Estupendo. ¿Por qué no están funcionando estos sensores? Me pregunto si son necesarios para la carrera de entrenamiento de hoy. Buenos días, Gordon. Bienvenido a las instalaciones de entrenamiento de Black Mesa. Esta mañana hay mucha conmoción, pero el software de entrenamiento de las instalaciones debería funcionar. Por favor, escucha atentamente porque hay un pequeño trabajo del que tienes que ocuparte antes de que empecemos. Veo que ya has firmado nuestra renuncia legal. Yo, Gordon Freeman, acepto por la presente los siguientes términos, bla bla bla, en caso de graves heridas, desmembramiento, envenenamiento, quemaduras, sarpullidos, lesiones, bla bla bla, etcétera, etcétera. Por la presente acepto renunciar a todos los derechos como trabajador de las instalaciones de Black Mesa. Vale, muy bien. Si no hay preguntas, pasa por esta puerta para comenzar tu entrenamiento. Una vez que bajemos por el ascensor, los cambios visuales son más que obvios. En la versión de PC, el traje de protección se encuentra en la siguiente sala, mientras que en PlayStation 2 está en un tanque de cristal que se abrirá después de que el holograma de Gina termine de hablar. Las siguientes habitaciones relacionadas con agacharse y saltar permanecen iguales, aunque se pueden ver puertas a los lados de las paredes donde los científicos nos observan, posiblemente como conexión a cuando vamos por ellas en Decay durante el accidente. La sala del módulo se rediseñó, teniendo mejores detalles dentro de otro tanque de cristal. El pasillo contiguo es el mismo que el de PC, solo que con la escalera cambiada de posición. Por cierto, el salto largo en la Play 2 se hace pulsando de nuevo el comando de saltar en el aire, al contrario que en PC, que se tiene que mantener la tecla de saltar y agacharse a la vez, cosa que me parece un buen punto a favor. Más adelante, donde deberemos usar la linterna para guiarnos en la oscuridad, habrá una sala con un guardia de seguridad, que nos apagará las luces. En la Play 2 se le añadió una puerta cerrada y una ventana extra como simples elementos decorativos. Hay un secreto justo debajo de la plataforma donde se encuentra el guardia, con un código que al activarlo en el menú podremos jugar con la gravedad de Sen. Si bien la galería de tiro para practicar con el MP5 es idéntica a la versión de PC, se añadieron dos raíles en el suelo, que mueven en unas dianas concretas. Curiosamente, estos dos raíles están presentes en Decay cuando pasamos por este mismo lugar tras el accidente. Al terminar esta parte, se añadió una nueva sala exclusiva de la Play 2, donde practicarás el autoapuntado con el mando, que sirve para tener siempre en la mira a los enemigos, aunque se muevan. Tu traje HEV viene equipado con un sistema de tiro automático. Puedes disparar a algo poniéndote delante y presionando el botón para fijar el objetivo. Para liberar el blanco, presiona de nuevo el botón para fijar el objetivo. Tendrás que fijar el objetivo en el blanco holográfico y darle varias veces para continuar. Ahora observa el blanco holográfico.
Nada más subir en el ascensor para llegar a la parte final, en la versión de Play 2 nos quitarán todas las armas automáticamente, para que no matemos al personal de Black Mesa, al contrario que en PC, que aún las conservaremos. Por algún motivo, en esta última sala, quitaron uno de los guardias de seguridad que se encontraba en el despacho de la derecha, junto al científico. Buenos días, bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Lo primero que notaremos al empezar es que no nos podremos mover en ningún momento por el tren, tan solo girar la cámara. También se nota que la iluminación es más clara. Se añadieron nuevos detalles, como varias ventanas a las habitaciones del fondo. En la versión de PC ni siquiera había cristales. Aquí por alguna razón la textura de esta pared fue cambiada. También se añadió algo más de luz, para apreciar más fácilmente cómo el conducto se abre para que el tren bajase. Veremos que las texturas de las rocas fueron cambiadas, quedando bastante mejor. Incluso se tomaron la molestia de añadir unos cactus y piedras abajo del todo. Las luces del túnel fueron reemplazadas con unas lámparas de mayor calidad, y hasta se pueden ver algunas polillas revoloteando en ellas. Algo más tarde, el tren se detendrá para dejar pasar un robot con cargamento. En la versión de PC lleva 2 contenedores amarillos, pero en la de Play 2 lleva una pila de cajas de madera y otra de metal, con varios bidones. ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? Nada más entrar en la sala principal, podremos notar que las texturas de las paredes fueron cambiadas. Se añadió algunas conversaciones graciosas que dicen los científicos en los baños, que no están presentes en la versión de PC. Aquí hay algo que huele mal. Está completamente equivocado. ¿Qué es esa peste? Al bajar con el traje de protección por el ascensor, veremos que la máquina eléctrica de la derecha fue cambiada, siendo mucho más grande que en PC. Al poco de avanzar, veremos que el pasillo que contiene los láseres fue modificado ligeramente. En el techo hay unas rejillas y unos conductos por donde pasan estos láseres. Los tanques de la sala siguiente también se cambiaron, siendo mucho más grandes en general y con algún detalle menor, como las burbujas que a veces salen del interior. Nada más teletransportarnos a Sen, uno de los Bullsquid empezará a caminar en dirección contraria a donde aparecimos por algún motivo. En PC, este Bullsquid simplemente se nos quedará mirando. Tras el accidente, se puede apreciar que algunos cadáveres fueron cambiados de sitio o desaparecieron sin motivo aparente. Lo más seguro es que esto se hizo para mantener los frames estables. La sala de los tanques de agua quedó destruida de forma distinta en la Play 2. También se eliminó el teléfono de pared y la señal de riesgo de corrosión que hay a la derecha. El Headcraft que está zombificando a un científico reacciona de distinta forma al golpearlo con la palanca. En PC caerá al suelo y nunca nos atacará. En la Play 2 morirá automáticamente y el cuerpo del científico explotará en varias vísceras. La animación donde el guardia de seguridad se arrastra para llegar al botiquín tras matar al zombie fue eliminada y en su lugar vemos ya su cuerpo fallecido. No se sabe por qué se quitó esta escena. Cerca de allí, el Hyundai que perseguía a un científico se eliminó y en su lugar nos lo encontraremos al principio del pasillo. Complejo de oficinas tiene un comienzo bastante peculiar. En PC, el ascensor se abrirá de forma normal, con 2 pasillos a la derecha e izquierda, mientras que en Play 2 la puerta se abrirá con una leve explosión y el pasillo de la derecha se le cambió la orientación. 2 áreas sufrieron un cambio que consideraría un acierto en el capítulo foso explosivo. En la primera se añadió una puerta bloqueada y toda la zona radiactiva presenta mejores detalles en la Play 2. También se añadió un puente y un túnel de ruido en la otra punta de la sala, que no están presentes en PC. Os lo pongo en pantalla completa para que lo comprobéis con más detalle. La segunda área modificada se encuentra al poco de terminar el capítulo. Al pisar la tubería que cede por nuestro peso, nos encontraremos que la habitación fue inundada en Play 2 para amortiguar mejor la caída, y la mesa con el Headcraft debajo se cambió de posición. Este capítulo contiene 2 nuevas habitaciones unidas por un conducto de ventilación, que no están presentes en la versión de PC. Os dejo el gameplay en grande para que lo podáis ver mejor.
A partir de aquí, el camino continúa siendo el mismo que en la versión de PC. Me parece que es un rodeo un tanto innecesario que no aporta nada, no hay ni un headcraft en el conducto ni munición en las cajas. El comienzo de proceso de residuos tiene el compactador de basuras un poco cambiado, aunque es difícil de apreciar. Encima de donde están las rejillas hay unas ventanas pequeñas, con una curiosa historia. Se diseñaron porque en Decay íbamos a pasar originalmente por allí para salvar la vida a Freeman, disparando a los soldados que estaban a punto de matarle y tirar su cadáver al compactador. Esto por desgracia fue una misión que se eliminó. Si tenéis curiosidad de saber más del tema, al final de este vídeo muestro los planes originales y niveles de Decay que nunca vieron la luz. Mientras que todos los niveles de este capítulo son similares a su versión de PC, hay un pequeño cambio. La torreta centinela seniana de los Alien Grants que vemos antes de entrar en el complejo Lambda fue eliminada en PlayStation 2 y en su lugar solo veremos una pila de cajas. Aquí se añade una habitación extra que no se encuentra en la versión de PC. Al inundar el reactor Lambda y pasar por la tubería, veremos una sala llena de barnacles que tendremos que sortear para continuar nuestro camino. Os muestro en grande cómo luce. No hay apenas nada a destacar de los capítulos en Xen, como mucho decir que las texturas fueron ligeramente cambiadas con un tono más marrón, y algunos enemigos fueron eliminados. Como última curiosidad, durante la batalla contra Niland, el primer portal que nos tire nos llevará a una especie de cueva con agua al fondo. Si nos agachamos, veremos un nuevo truco para activar en el menú del juego, este concretamente nos dará munición infinita. Pues esas son, básicamente, todas las diferencias más notables que nos encontraremos en el port de PlayStation 2. Mientras que hoy en día es más cómodo jugarlo en PC, no hay duda de que Gearbox le puso mucho empeño a esta edición física para la vieja plataforma de Sony. Solo con fijarse en lo detallado que está el manual de instrucciones, se puede ver la pasión que le puso a esta versión. Siéntete afortunado si conservas este librillo, y más si está traducido al español. Es más, el hecho de que venga incluida la expansión de Decay y ese deathmatch de 1 contra 1 seguro que lo volvió una compra obligatoria si tenías un colega o un hermano con el que jugar en cooperación, o para echarse unas partidas casuales al modo de juego head to head. Como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima.